personas, no, que también se va. A ver, Brian, ¿qué me estaba diciendo? Que Aún no tiene soy... grupo. No, profe, no tengo porque no entré la anterior clase. No tenía internet. Ya verá, usted, vamos a ver en su lista qué número es usted en la lista, ¿ya? Ya, profe, gracias. Vamos a ver, ITCA, presencial, semipresencial, administración semipresencial, suyo es abril, agosto, listo. Notas, aquí está. Mejía es, ¿no? Sí, profe. Mejía, a usted le toca el grupo número 5, la zona 5. Ya le voy a indicar también cuáles son las provincias que corresponden a la zona 5, ¿no? Ya, profe. Ya, y enseguida, ahorita solamente concretemos en lo que estamos. Está dañando. Y una pregunta, Elsa Ramírez, Caico. igual no asistí la semana pasada a clases. ¿Será que me puede ayudar con lo que me Verá, toca, por Elsa, favor? va a hacer lo siguiente, sí, para los que no están ahorita, para no regresarme y no estar yendo y volviendo a la misma lista. ¿Usted qué número, en la lista que está en el aula, qué número corresponde usted? ¿Qué número La tiene? 22, ¿Cuándo? la 22, sí. La Ya, 22. ya verá, vaya contando desde 1 a 7 y luego sigue bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y usted vea qué número le toca a usted. ¿Estamos? Pero para que no perder el tiempo, ya le voy a ver. 22 tiene la zona 1, ¿ya? Ramírez Pillajo, Elsa Maribel. Ya, le ahorré trabajo. Gracias, ¿Alguien Inge. más? ¿Alguien más? Mireya Guerra. Yo no entré tampoco. Ya, vamos a ver. Guerra Mireya tiene la zona 3. Y ya, Dani, muchas gracias. No. Las primeras 7 ya saben la que les corresponde. Porque como ya quedamos claros en que alguien más para que no En tenga. zona 7 me dijo no. Ustedes guerra, ¿no? ¿Zona 3? Guerra Mireya tiene zona 3. Si está viendo usted la pantalla, lo que yo estoy viendo, ahí se da cuenta ustedes, Muchas gracias. en la lista ha sido el número 10, y de acuerdo a los números, a las zonas, a usted le toca la zona 3, ¿ya? Y vamos a hacerle ingresar a Héctor Mungal, ¿no ve? Yo sí digo, ese es el problema que tenemos. Hoy llevamos 15, vamos para ponerle la asistencia al chico Mungal atrasado. Vamos a ver qué nos justifica. Héctor, ¿ya está instalado? Héctor Vinicio Mungal. ¿Puede hablar o no puede hablar? O ya me escribió, veamos si es que me escribió. Guerra, Angulo. No. Acabó de ingresar el chico Mungal. Bueno, no importa, ya se direccionando. Entonces, bien, vamos a continuar igual hasta donde vayamos avanzando. Estas 2 semanas que les queda a ustedes de tareas son solamente del aspecto geográfico, de la zona que a ustedes les corresponde. Todo lo que tiene que ver con los aspectos naturales, como es la hidrografía, el sistema montañoso, si ustedes tienen reservas ecológicas que el gobierno protege, cuáles bosques tienen, en fin, hablamos, ¿no? Sistema montañoso, tenemos la fauna, tenemos la flora, tenemos el clima, todo lo que ustedes puedan ver donde no interviene la mano del hombre y que corresponde a nuestro país, eso tienen que poner en la primera tarea. En la segunda tarea solamente aspectos de la misma zona que les corresponde, pero en cambio del lado humano, todos aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, no de la zona que le corresponde. Y si es que hay ahí grupos étnicos, ¿qué grupos étnicos están en esa zona, no? Entonces, el propósito es, primerito, reconocer nuestro país en cuanto a la parte geográfica, luego la geopolítica.
cómo estamos distribuidos en nuestro país y cómo está organizado en cuanto para la gobernancia del Ecuador, ¿no? Recuerden que a partir del 2008 que tenemos una nueva constitución, se generaron estas zonas. Antes las zonas estaban como geográficamente estaba definido, que vimos costa, sierra, oriente y la región de Galápagos, como lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Lo que les destaca a cada una de estas, ¿no? Es que la región localizada al oeste de la cordillera de los Andes corresponde a la costa, se extiende desde las tradiciones occidentales hasta el mar, está atravesada por una cadena montañosa baja, cuya altura máxima es de 800 metros lineales, y constituida por extensas planicies y aluviales. Su sistema montañoso está compuesto por la cordillera costera, compuesta por varios sistemas montañosos pequeños, está conformada por 6 provincias. El hecho de que aún nosotros tengamos, aún fuera de lo que en el 2008 fue geopolíticamente dividido el país en esas zonas que acabamos de hablar, no quita que aún nosotros podamos reconocer las provincias que están al lado de la costa, las que están de la sierra y las que están en la Amazonía y más la región insular. Porque sí es importante que sepamos cuáles están también, qué provincias están en cada zona, geográficamente hablando. Sobre todo, miren, cuando me toque tomarles el examen bimestral, dentro de las preguntas, ¿no? Como ustedes saben, son preguntas con 3 o 4 distractores, ¿no? De múltiples respuestas. Ustedes tienen que elegir la respuesta correcta, la que ustedes consideren que es la correcta. También pongo lo que está aquí, ¿no? En cuanto a zonas, yo aclaro, les digo, ¿cuál de las siguientes provincias que corresponden a la sierra no corresponde, no está? Entonces yo suelo poner, ¿cómo es? Provincias de la costa, de la sierra, ¿sí? Y unas 2 o 3 de la costa. Entonces ustedes dicen, esta no es la respuesta que deberían ustedes correcta, ¿no? O sea, en ese sentido van las de, por eso digo, tomen atención en lo que vamos viendo. Pero además de aquello, recuerden que ustedes tienen en el aula virtual, en la carátula mismo, que lo que corresponde a esta asignatura, tienen su guía didáctica. En la guía didáctica están todos los contenidos, ¿no? Que comprende la asignatura, y al final de cada contenido tienen ustedes una autoevaluación que tienen ustedes que desarrollarla, ¿no? Es de autoevaluación, de autorreconocimiento de lo que he aprendido o no he aprendido, ¿ya? En cuanto a lo que corresponde a la sierra, comprende el cerro montañoso o callejón interandino, que establece a la presencia de la cordillera de los Andes, conformada por 2 cadenas paralelas que recorren todo el país de norte a sur y se unen por cordilleras transversales, lo que nosotros llamamos como nudos, ¿no? Y está conformada por 11 provincias. Recuerden, la costa 6 provincias, la sierra 11 provincias, la región oriental también 6 provincias, se extiende desde la cordillera oriental. Su Amazonía posee exuberante vegetación propia de bosques húmedos tropicales, está conformada por las 6 provincias. En cuanto a Galápagos, constituye una provincia del Ecuador y se encuentra a una distancia de 900 a 1.200 kilómetros. Desde el territorio continental está constituida por 17 islas, 23 islotes y más de 100 pequeñas islas, sumando una superficie de 8.010 kilómetros cuadrados. Esto es en general en cuanto a lo que es costa, sierra y oriente. Y aquí tienen ustedes unas cifras, ¿no? En cuanto al kilómetro cuadrado que ocupa cada una de las provincias. Recuerden que una de las provincias más extensas es la región oriental. Lo más grande de nuestro país, territorialmente hablando, está en la Amazonía. Aparentemente, cuando vemos nosotros el mapa, parecería que más grande es la cordillera andina, por lo que es larga, pero sin embargo, si ustedes ven, ¿no? Aparentemente, si ustedes ven los kilometrajes, los kilómetros cuadrados, ahí están, ¿no? Cada una de ellas. Hablamos sobre sus kilómetros. Aquí está lo que les decía, ¿no? En cuanto al... Y también creo que la clase pasada también les había manifestado para las pruebas que ustedes van a tomar. Recuerden que este 27 de julio ya tenemos el examen, ¿no? Y me parece que van a ser
30 preguntas, de las 30 preguntas tienen que escoger solamente 10, como se ha venido trabajando. Ustedes ya saben al respecto, ¿no? Entonces, dentro de las provincias del área de la costa, de la zona de la costa, tenemos Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, con sus respectivas capitales, siendo de Esmeraldas, de Manabí, Portoviejo, de Santo Domingo, Santo Domingo, de Los Ríos, Babahoyo, del Guayas, Guayaquil, de Santa Elena y del Oro, Machala. Las 11 provincias de la sierra son Carchi, cuya capital es Tulcán, Imbabura, capital Ibarra, Pichincha, Quito, Cotopaxi, Latacunga, Tungurango, Ambato, Bolívar, Guaranda, Chimborazo, Riobamba, Cañar, Azogues, Azuay, Cuenca, Loja, Loja. A pesar de que esto me imagino todos conocen, yo soy muy sincero con ustedes, miren, hay veces que uno pierde memoria en cuanto a las capitales de las provincias, ¿no? Si ahorita les tomara un examen y les tomo las provincias, apuesto que la mayoría no sabemos todas, ¿no? Entonces, eso simplemente es un recuerdo de lo que hemos ido viendo y una afirmación de nuestros conocimientos. Dentro de lo que es la región amazónica tenemos las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Las capitales corresponden Sucumbíos, Nueva Loja, de Orellana tenemos Francisco de Orellana, de Napo tenemos Tena, de Pastaza tenemos Puyo, de Morona, Santiago tenemos Macas, de Zamora, Chinchipe, Zamora, ¿no? En cuanto a la región insular, la provincia se llama Galápagos y la capital es Puerto Baquerizo Moreno. Ahí está el principal aeropuerto también. Recuerden que a las Islas Galápagos se puede llegar por mar y por aire, ¿no? Y cuando la mayoría de los que han viajado, no sé cómo irían, los que han ido en avión, bien podrán conocer ese aeropuerto. Yo particularmente conozco Galápagos, algunas islas, pero fui por barco. Fueron 15 días, me acuerdo, ¿no? Tuve la suerte de conocer Galápagos cuando estaba en sexto curso, gracias al paseo final del colegio. Y les comentaba la semana pasada lo difícil que se hace para los ecuatorianos realmente ir a conocer las Galápagos. Tiene muchas limitaciones. El costo es bien elevado. A pesar de ser nuestro país, llegar a Galápagos es más difícil que llegar a Miami o ir a Orlando. Más fácil es pagar un tour a Miami, Orlando, cualquier parte de Estados Unidos, que ir a Galápagos. En cuanto a costos me refiero, ¿no? Yo he escuchado comentarios de la mayoría, de muchos ecuatorianos, de amigos, ¿no? Que se quejan justamente de eso, de que es más difícil viajar a Galápagos y conocer nuestro país que ir a otros lados, como si es Colombia, Perú, Brasil, es más barato que irse a Galápagos. O sea, no entiendo por qué, pero así resulta. Si ustedes analizan el costo de los pasajes, como se va en avión, a eso me refiero, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro territorio está organizado geopolíticamente, tenemos regiones, provincias, cantones, parroquias rurales, comunidades y las regiones especiales. Dentro de las regiones especiales tenemos nosotros los distritos, tenemos dos distritos metropolitanos, el distrito metropolitano Quito y el distrito metropolitano Guayas, ¿no? Que dentro de las zonas, ustedes van a ver, están ahí como octava y novena, pero no son zonas, ¿cómo se llama? Distritos. Y esos distritos no les pusimos dentro de las tareas y de la práctica que habíamos pedido, ¿no? Porque era muy poco lo que se podía decir sobre esos distritos en cuanto al sistema montañoso, hidrografía y todos los datos que se estaba pidiendo. Y no era justo comparado con el resto de compañeros que tienen diferentes zonas y que tienen varias provincias. Se hace más extenso. Entonces, por esa razón, eliminamos esas dos zonas que también aparecen como zonas, pero no son distritos, ¿no? También tenemos las inscripciones territoriales indígenas y pluriculturales. Esto es muy importante, que entendamos que nuestro país es una nación, pero dentro de la nación tenemos nosotros también otras naciones, plurinacionales, pluriculturales, ¿no? Ya vamos a ver por qué es eso, ¿no? También en esos conceptos debemos ir manejando. Es porque respetamos en la nueva Carta Magna que nosotros tenemos de 2008, ¿no? Se determinó
que éramos reconocidos como varias, las nacionales pluriculturales y plurinacionales. Hubo un reconocimiento al espacio que les corresponde al sector indígena de nuestro país, ¿no? Lo que se les ha venido negando, entre paréntesis, ¿no? A lo largo de toda la historia, ¿no? Ha sido gente excluida, sobre todo los indígenas, también los compatriotas negros, ¿no? También han sido excluidos. Y en la Constitución última del 2008, ¿no? Ya fueron integrados, reconocidos realmente en cuanto a su cultura, sobre todo, ¿no? Y ha habido ciertas ya igualdades y equidades, lo que no sucedía antes. ¿No? Yo les digo porque vayamos entendiendo y comprendiendo cómo se ha desarrollado nuestra historia y también cómo se ha ido dividiendo geográficamente para poder realizar una buena gobernación, una gobernanza de nuestro país. No es de locos ni tampoco es por sí para tener un dominio del país, se organizó así. Claro que la gente que no entiende, no comprende y no hace los estudios de lo que es la realidad nacional nuestra, no, dice nomás cualquier cosa. Hay que saber entender por qué estamos organizados geopolíticamente ahora sí, ¿no? Y vamos a ver ahora también nuestro sistema, cómo es, de gobierno. Y van a entender también por qué de pronto el otro poder con el que está creando nuestro país le quieren borrar del mapa, ¿no? Es lamentable, les decía, que nosotros tenemos un atraso tanto cultural, económico, político al resto de los países y lo estamos considerados como subdesarrollados. Créame que para los americanos, que son prácticamente el resto del mundo, cree que les pertenece a ellos. Y ellos tienen bases militares a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y piensan que el resto del mundo les pertenece. Y entonces ellos cuando veamos dentro de la historia, ¿no? Lo que son las dictaduras militares y los gobiernos que siempre han sido colocados por ellos. Cada vez que un país latinoamericano ha tratado de sobresalir de una manera social, ¿no? Y ha presentado un tinte socialista, Estados Unidos ha intervenido. Parecería cuento, ¿no? O de pronto uno de izquierda resentido, pero no es así. No es así, yo les voy a aclarar, no piense que de pronto yo trato de pronto convencerles de que tengan una línea política, no es así, ¿no? Si yo me identifico dentro de una línea política, lo haría con mis acciones, lo diría. Digo, sí, yo no pertenezco a la derecha, pertenezco a pues, mi pensamiento, mi filosofía, mi manera de pensar. Políticamente podría estar inclinado en la izquierda, sí, pero yo me gobierno mi vida personal, como les digo, normal. Yo me considero primero una persona, un hijo de Dios, ¿sí? Entonces yo me marco por ahí y trato de no hacer el daño y el mal a nadie, ¿sí? Aún no les digo ni siquiera coliña, pero el asunto es tratar de saber vivir bien y con mi criterio, como veo cómo se ha ido generando, cómo se ha ido desarrollando la historia y vemos quiénes nos gobiernan, cómo nos han venido gobernando. Les digo, yo a la edad que tengo, ¿no? Yo he visto todos los gobiernos cómo se han ido generando desde que retornó la democracia. ¿Alguien está haciendo ruido con el micrófono? Por favor, que le apague. Ya, hay un ruido ahí. Si es que, miren, quiero que todos ustedes estén encendidas sus cámaras, ¿no? Porque quiero ver una simple razón. Saber que realmente están ahí. Porque es bochornoso estar hablando y de pronto solamente aparecen las siglas, ¿no? Las letras de ustedes y no ustedes. La clase es para que podamos conversar, hablar, discutir, porque después de todo tenemos las zonas sincrónicas, podemos hablar y tener este diálogo, ¿no? En donde yo me encantaría también escuchar el criterio de ustedes con relación a la asignatura y todo lo que tiene que ver con nuestra asignatura. Si hay algo que sea fuera de la asignatura y sea importante que nosotros tengamos que hablar, como por ejemplo, si estamos pasando por un asunto de la pandemia y algo político está generando daño en nuestras personas, podemos discutirlo, podemos hablarlo, de eso se trata. Y de ahí, y más allá de eso, las otras clases asincrónicas, ustedes saben que tienen todo el material didáctico dentro del aula virtual y ustedes pueden consultar y tienen la obligación de leer todos el material didáctico que yo les he presentado.
no se conformen solamente con la clase que tenemos los días hoy miércoles, ¿no? Y este corto tiempo que tenemos nosotros los días miércoles, quiero que ustedes pongan atención y estén atentos a lo que digo. Y hay casos tan registrados, compañeros docentes se han quejado de que vienen, se conectan y se van. Y como no le tienen prendida la cámara, uno no sabe lo que está pasando atrás de esa cámara, ¿entiende? Entonces uno asume que está ahí. O sea, yo sé y espero que esa irresponsabilidad no esté en este curso, pero ya se han dado casos, ¿no? Entonces, bien, vamos para continuar. Por eso les digo, cuando yo vea y les sorprenda, voy a abrir si están ahí o no están ahí. Cuando hago preguntas, ver quién contesta y quién no contesta. O sea, en todo caso, para que entablemos ese contacto, ¿no? Espero que me entiendan. ¿Sí me estoy explicando bien? ¿Sí me están comprendiendo? Sí, muy bien, Damián, Ya, está muy claro. ya. Perfecto. Sí, profe. Sí, diga. Sí, también todo está claro. Ya, perfecto. Entonces, así me gusta que me traten. Yo les dije a mí, me gusta, no me agrada que me digan licenciado, ingeniero. Yo les dije directamente, Damián, es mi nombre, ¿no? Eh, entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, el Ecuador está situado al noreste de América del Sur. Aquí, miren, cuando yo vea que he puesto pregunta para examen, les digo, tomen en cuenta lo que les estoy dando. Pregunta de examen, suelo decir. Entonces, para que estén un poquito más atentos y más concentrados en lo que estoy haciendo. Y un poquito también para tenerles atentos, no suelo hacer eso, ¿sí? Y generalmente cuando estamos en la clase presencial, ¿sí? Y entonces uno puede decir, miren, ¿sabe qué? Aquí hay preguntas. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva hay una pregunta de examen, ¿no? Y ustedes vean cómo estaría construida. No les voy a decir cómo está construida la pregunta, pero de aquí, de esta diapositiva que ustedes ven enfrente, hay una pregunta de examen. Dice, el Ecuador está situado al noreste de América del Sur. Su superficie es de 250.370 kilómetros cuadrados y tiene una población. Esta no, ya no está, ¿no? Tenemos 17 millones y creo que cerca de 2 o 3, posiblemente 4, dicen millones de ecuatorianos, están fuera del país. Muchos dicen que somos 17 millones, ¿no? Hoy. Entonces, este es un dato que no concuerda y estoy aclarándoles. O sea, no tenemos 13 millones, pero de esos 13 millones no está, la pregunta no está esos 13 millones, así que quédense tranquilos. Recuerden que somos 17 millones, ¿no? O de pronto le puedo poner. Ya les dijimos, tenemos 4 regiones. En cuanto a porcentaje, la región costa ocupa el 25% de territorio nacional, ocupa el 25%. La región sierra ocupa el 24%, la costa es un porcentaje un poquito más elevado. El más alto, más amplio, es la región amazónica, que es el oriente, que tiene el 47% del territorio ecuatoriano, y un 3% que es la región insular. En ese tiempo, cuando yo estaba armando estas diapositivas, ¿no? Aún había conflictos territoriales, sobre todo en Santo Domingo de los Áchiles y parte de algo de Manabí, ¿no? Aún no estaban delimitadas las provincias y habían, no sé si ustedes en las noticias, ¿no? Se dieron y tuvo que haber un referéndum, una consulta, ahí en Santo Domingo y en Manabí también, no me acuerdo qué era la manga del cura, algo así se llamaba. Hubo un conflicto a nivel nacional, fue noticia, ¿no? De que había algunos sectores de nuestro país que no estaban perfectamente delimitados, los hitos no estaban bien concretos y entonces se estaba ya formalmente delimitando y algunos pueblos de algunas regiones, ¿no? Comunidades no querían pertenecer, unos a Guayaquil y otros querían pertenecer más bien a Manabí, algo así había, ¿no? Y entonces a eso se refiere cuando se dice el 1% no delimitado. Pero hoy en la actualidad ya no tenemos ese problema, ¿no? Eh, el gráfico que ustedes están viendo ahora es algo que también es importante que conozcamos, que nosotros tenemos una participación no tanto territorial, ¿no? Pero sí tenemos una parte para que nuestro país pueda hacer investigaciones científicas, ¿no? Y se supone que hay algo, ¿no? En lo que es el Antártico, tenemos nosotros una parte y hay varios países que están juntos y hay puestos ahí de estudios científicos que están en una parte del Antártico, ¿no? Y que forma parte del país prácticamente. Hasta que llegamos a las zonas. Recuerden, algo les decía la semana pasada yo,
Si bien es cierto, reconocemos nosotros 7 zonas, tal y como estamos escuchando, 7 zonas, pero cada zona tiene su propio nombre. En algunos libros, o no sé, lo que sacan desde el gobierno, hay un gráfico que me parece que una de las compañeras, no sé si tenía en claro, aquí por ejemplo, ¿no? En que donde están las 9 zonas, en algunas no coinciden las provincias, no me recuerdo cuál era. Entonces ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y aquí tenemos también otra presentación de lo mismo. Pero quiero que aquí, en para la tarea que tenemos nosotros planteada en cuanto a lo que yo solicité, diga, bueno, ¿qué provincias no corresponden a qué zona? Lo primero que tienen que tomar en cuenta, y es pregunta de examen, es que yo solicito los nombres que corresponden a cada zona. Por ejemplo, la zona 3, que es de la compañera Guerra, creo, ¿no? Y la 5, creo es de Mejía, no sé, alguien era. No, se llama región central norte, que la zona 3 se llama región central. Entonces recuerden que cada zona tiene su propio nombre. La zona 1 tiene como nombre región norte. Entonces nosotros no podemos decir, o sea, es muy cogido de pelos cuando decimos nosotros vivimos en la zona 1. Entonces nosotros somos región norte, lo que es Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Nuestra región, zona 1, se llama región norte. En la zona 2 se llama región central norte y está compuesta por Pichincha, Napo y Orellana. La región central corresponde a la zona 3 y está compuesta por Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. La región del Pacífico corresponde a la zona 4 y está compuesta por Manabí y Santo Domingo de los Táchiras, 2 provincias, pero bastante extensas, bastante hay que hablar al respecto. Tenemos la región Cuenca del Guayas, que es la zona 5, y comprende Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. Aquí está Galápagos, ¿no? Hay bastante que decir de Galápagos. Al que les tocó esta zona ya sabe, ¿no? La región centro-sur. Si había centro-norte, por obvias razones, hay centro-sur. Para razón de memoria, un poquito, si podríamos decirlo así, recuerden, porque esto yo pregunto en el examen, les digo cuáles son los nombres de las zonas. De las 7 zonas, denme sus nombres y de sus provincias. Digo, de la zona, ¿cuál es el nombre de la zona 2? ¿Cuál corresponde? Y yo les pongo región norte, región centro, región central. Y ustedes tienen que acordarse que es región centro-norte. Para un poquito entre paréntesis reubicarlas, ¿no? Pero para asuntos de memoria, palabras claves que yo suelo decirles, miren, a veces la mente es frágil, ¿no? No recordamos. Entonces, para utilizar el sentido común y poder recordar mejor, ¿no? Yo les oriento, mire, de siguiente manera, si hay una región norte, entonces quiere decir que hay una región sur. Si hay una región centro-norte, también hay una región centro-sur. ¿Entienden? A eso voy. Entonces, estábamos en lo que es la zona 6, que se llama región centro-sur. Está compuesta por Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Y la región sur como tal, ¿no? En ella tenemos que es parte de la zona 7 y está conformada por las provincias de El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe, a las que cada uno de ustedes que les corresponde esas zonas, me imagino que ya han de haber hecho la tarea porque era semana a semana. Las que no han hecho y estaban preguntando ya saben lo que tienen que hacer. Entonces pueden darse cuenta que en el siguiente gráfico, ¿no? Posiblemente cambien y si quieren guiarse desde las zonas, van a darse cuenta, no sé en cuál zona, no me he puesto atención, creo que es la zona 5. Dice Santa Elena, Guayas, excepto los cantones de Guayaquil, San Morondón, El Durán, Bolívar de Ríos y Galápagos, porque eso corresponde a lo que es el distrito metropolitano Guayas, ¿no? Aquí está, Santa Morondongo y Durán. No sé, alguien de ustedes me hizo caer en cuenta, yo también he dicho, miren, es lo mismo aquí, pero alguien me hizo caer en cuenta que no correspondían ciertas provincias a las zonas de esta gráfica con la anterior, con esta.
No sé si ustedes se percatan, pero Damián, sí, una pregunta. ¿ok? Eran los distritos, A mí, Damián. Ah, de los También. a distritos mí era me ya, tocó porque sí, a mí me tocó realizar la zona 5 y en esos no coincide, pongamos en la que estamos ahorita visualizando, ya, están ya. más y en la otra no están las mismas. Ajá. Verá, en la suya dice Bolívar, Los Ríos y Galápagos, ¿no? Ajá. Ah, ya, vamos a ver en el anterior que dice, ¿no? Zona 5, que es la región de Cuenca del Guayas. Los ríos Bolívar, Galápagos y Santa Elena. Está bien, pues Guayas, Santa Elena, está bien, o sea, no hay ninguna, no se contradicen ahí. Está Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Sí. Bolívar y Galápagos. Lo que está diciendo acá, en la gráfica posterior, es que los cantones que corresponden acá al distrito es distinto, mire. Porque aquí dice, mire, claramente dice, excepto los cantones Guayaquil, San Borondón y Durán. Porque Guayaquil, San Borondón y Durán comprende el distrito metropolitano Guayas, que está por aquí. Ya lo vamos a ver en la siguiente. Aquí está el distrito metropolitano Guayas. Entonces aquí está San Borondón, esos cantones que hablamos hace un ratito. Pero de ahí ustedes, a la que le toca la zona 5, tiene que hacer todo lo que tiene que ver con Guayas, los ríos, todo lo que está en zona esta verde que está por aquí. Y también Santa Elena. Entonces, lo que ustedes van a ver en toda esta región, que está en verde, que es la zona 5, van a hablar sobre los ríos, el sistema montañoso, el clima, características que tengan que ver con la fauna y la flora, todo lo geográfico, ¿no? Me imagino que de pronto la más pequeñita, que de pronto la zona, a ver, la zona 6 también tiene varias provincias. La zona, Una pregunta, por favor, ¿puedo? sí, claro, estamos para eso. Entonces, en esta tarea no van todo lo que es de la política, ni la administración, ni el desarrollo de la economía. Sí, todo, o sea, ¿verdad? Todo lo geográfico, cuando hablamos nosotros que está dividido por provincias, cantones, cabeceras cantonales, tenemos nosotros, eso sí, todos los geográficos sí, geopolíticos sí. Lo que no va es Ya. solamente aspectos humanos, de las personas no va, como por ejemplo lo cultural, lo social, bueno, entre paréntesis, lo educativo, que es cultural, ¿no? Lo importante es que dentro de esas provincias que están constituidas por las zonas, digamos por así, hay grupos étnicos, hay nacionalidades indígenas ahí. Entonces eso es importante también conocerlo y conocer, ¿entienden? Entonces eso es la siguiente, la tarea, la práctica o taller uno me parece, no me recuerdo. Pero es la segunda tarea dentro de la primera unidad, porque cada unidad tiene dos tareas. Creo que es un taller y una práctica, ¿no? Aquí el taller me parece que es lo de la zona geográfica y la práctica es todo lo que tiene que ver con aspectos de las personas, de los ecuatorianos como personas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí el Ecuador? Por su posición geográfica se encuentra exclusivamente en la zona ecuatorial tropical, pero debido a los factores como son la influencia del mar, con la presencia de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño, que combinado con la orientación perpendicular de los Andes a los vientos alisios, dan un resultado en una climatología muy variada, que contiene una gama de subclimas, microclimas y topoclimas. Eso es importante que aclaremos. Miren, en cada una de las regiones, sobre todo en la costa, ¿no? Hay diferentes espacios en cuanto al clima. Entonces, si el clima es variado, también la vegetación es variada. Hay algo muy interesante, ¿no? Que hace algunos años, ya es una década y un poquito más, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, ustedes no sé, ¿no? Tal vez si en algún momento siendo niños escucharon noticias, ¿no? Recordarán que, aunque suene como propaganda política, pero no lo es, antes, ¿no? De la década ganada o perdida, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Toda la costa sufría el fenómeno del niño, que es la corriente cálida, que llamamos corriente del Niño y la corriente fría de Humboldt. Esos cambios climáticos que sufría toda la costa hacía que haya unas inundaciones
¿no? Y se penetraba el agua a tal punto, ¿no? Y se inundaban estas zonas, ¿no? Y no estábamos preparados. Luego del gobierno, en el gobierno de Rafael Correa, se trataron y se condujeron todas las aguas. Hoy, en la actualidad, ya no tenemos problemas. Lamentablemente, como no hay mantenimiento, ¿no? Hace 2 años ustedes habrán visto que hubo unos desbordes de los ríos, pero no como había hace 2 años atrás, 3 años atrás, ¿no? Todo el tiempo la gente era triste ver que la costa, las ciudades costeras, tenían el agua hasta la cintura. Y créanme que esa era una noticia normal de todos los años que sufría la costa. Por esa razón, en la costa, cuando entran a clases, entran distinto a lo de la sierra. Era por la relación al asunto climático. No es que a la costa se les subió los humos y ellos tienen otras fechas para ingresar a clases. No es así. Es de acuerdo al clima que se generó, ¿no? Diferentes meses, ¿no? En la costa que en la sierra. Y era porque había esos problemas climáticos en la costa. Les digo, era triste ver, lamentablemente nosotros veíamos que en la costa casi siempre se inundaban las ciudades, ¿no? Y Perú se quejaba y ponía como ejemplo lo que había hecho el Ecuador en los cambios climáticos, ¿no? Esos muros de contención y la guía de las aguas, entonces los terrenos, los sembríos ya no estaban afectados, como hoy no están afectados. Gracias, ¿no? A lo que les digo, a poner esas medidas, ¿no? Para moldear lo que el clima ha generado en esa región de nuestra patria, ¿no? Entonces, eso es pensar en lo social, sin importar el costo, sino que la gente tenga una mejor calidad de vida. De eso también vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando ya sigamos avanzando. Lo que es el buen vivir, el concepto de buen vivir, lo que es el concepto en cuanto a tener una agenda planificada para gobernar un país, ¿no? Y no simplemente sorprender. Hoy, por ejemplo, escuchamos decir que Lazo dice que cuando él apenas llegue a la presidencia, en los 100 primeros minutos, él le arregla al Ecuador. O sea, piensa que nosotros los ecuatorianos somos idiotas, somos tontos, ¿no? O sea, no tenemos razonamiento, no tenemos sentido común. Discúlpeme, ¿no? Ni que Superman para que diga que le arregla al Ecuador en 100 minutos, ¿no? O sea, que en menos de 1 hora y media, él puede que arreglar el país. Y la gente que ve la propaganda, la publicidad política, muchos se convencen, ¿no? Y es una pena que nosotros como ecuatorianos no entendamos nuestra realidad política, lo que hemos venido sufriendo, lo que se ha venido dando y cómo hoy lo que estamos pasando, ¿no? A mí me molesta muchísimo, por ejemplo, lo que estamos pasando en este momento con el COVID-19, ¿no? Y se habla a nivel mundial, no les digo solamente de nuestro país, hablo a nivel mundial, ¿no? Estamos pasando por una crisis económica provocada por un virus y se llama crisis económica. A mi criterio, les digo a mi criterio, es algo bárbaro, es algo absurdo, ¿no? Que el planeta se mueva solamente por el capital, por el dinero. Ustedes vean las noticias, lo que provoca el COVID-19 y la debacle que está subiendo el planeta en cuanto a los millones y millones de dólares que están endeudándose los países. Eso es pensar en capital, eso es capitalismo. O sea, pensar en el dinero en vez de pensar en el bienestar. Si hubiera algo racional, bueno, pensando en el Fondo Mundial Internacional que no le pertenece a Estados Unidos porque es una aglomeración de 5 banqueros judíos que están ahí, porque el Fondo Federal que tiene Estados Unidos, el Fondo Mundial Internacional, no le pertenece a varios gobiernos, ni le pertenece solamente a Estados Unidos, le pertenece a banqueros. Los países del mundo están endeudados con los banqueros. Es la banca la que maneja los países. Si fuésemos nosotros unas personas con un pensamiento no de capital, no de dinero, sino de un servicio al ser humano, ¿no? Simplemente son cifras, solo es dinero que deberían decir, ¿saben qué? Ningún país se queda con deuda, se acabó. Esta pandemia nos lleva a bajarnos todos en cero y se acabó. Imagínense que ustedes digan que sería una gran oportunidad para la mayoría de los seres humanos que habitamos el planeta. Y decirles, ¿saben qué? Los bancos, decir a todo el mundo, decirles, ¿saben qué?
No, no hay deuda. No hay deuda. O sea, no, ¿por qué pensar en que nuestro vivir, diario vivir, depende del dinero? No es así. Primero es la vida. Y decir a todos los países, ¿saben qué? Condonan todas las deudas y se acabó. Para el cuento. Y todo el mundo empezar en cero en nuestras economías. Eso es pensar en las personas. Y no es pensar, porque quienes dominan el mundo entero es el sistema bancario. O sea, la gente que le encanta, que es ávida de poder y que en su poder tiene en su dominio países enteros, gobiernos enteros y cuyo sistema militarizado, los militares sostienen esas democracias. Quiero que piensen ustedes lo que les estoy diciendo, ¿no? Si realmente pensaríamos nosotros de una manera social en beneficio de las personas, no habría hambre en el mundo. Sale un personaje, ¿no? A pedir al mundo que oren por la hambruna, siendo una de las religiones más poderosas y ricas del mundo, pidiendo a la gente que ore y que compartan, que tengamos nosotros un sistema de compasión, que compartamos nuestros alimentos, nuestras riquezas, compartamos una religión que es la más rica del mundo. A mí me parece esto hipócrita, cínico, ¿entienden? Espero que me esté haciendo entender, espero que me entiendan, ¿no? O sea, es hipócrita hablar de santiguarnos y creer en Dios y buscar misericordia y todo, y guardándome, orando por un pobre y teniendo yo en mi bolsillo mucho dinero, teniendo en mi armario 20, qué sé yo, 6, 4, 8 pares de zapatos, y salgo afuera y veo a mi vecino, a gente de afuera, caminando casi descalzos, y me llamo cristiano, o católico, o como quiera que se llame cualquier tipo de religión, porque todas las religiones apuntan a lo mismo, todas son egoístas, solamente piensan en sus iglesias, en estar cómodos de ellos, y no piensan en que nosotros, ¿no? Dios nos ha dado un albedrío para que nosotros hagamos nuestro trabajo, en ser compasivos, en compartir con el vecino, ver las necesidades. Hoy se han visto esta trágica pandemia, que para mí también es algo oscuro ahí por ahí, ¿no? Yo pienso que esta pandemia ha sacado lo mejor de las personas, pero más, ha sacado lo peor de las personas. En una situación de crisis, en donde el país supuestamente no tiene dinero, claro, no tiene dinero, pero la corrupción sí. No tenemos medicinas, y claro, gente que ni siquiera, hoy recién sale, gente de farándula, manejando millonadas, y sobre todo medicamentos, aprovechándose de una situación emergente, sanitaria, que haya gente tan malvada y que el gobierno que tenemos hoy en la actualidad esté también haciendo lo mismo, o sea, de una manera corrupta. Dicen que no hay plata, que la mesa nunca estuvo servida. Si no hubiese estado la mesa servida, no nos hubiesen prestado el dinero que nos ha prestado ahorita la banca, con la que menos queríamos endeudarnos, con el Fondo Internacional, ¿no? Y si ellos para prestarte $1, ven con qué te sacan para poder darte $1. Si ves que tu situación económica no está como para prestarte, no te prestan un solo centavo, no te prestan sencillamente. Si nuestro país hubiera estado, como decía este Lenín Moreno, de que estamos, que todos se han llevado, todos se han robado, mentiroso, porque de lo contrario no hubiésemos conseguido esos préstamos que supuestamente que no nos sirven para nada, que han venido, porque yo les hago la pregunta. Ya perfecto, el gobierno anterior le dejó sin la mesa servida y endeudados hasta las patas, como se dice vulgarmente. Entonces, si fuese así, ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto robo en la actualidad? ¿Por qué los políticos se desesperan por tener el poder? ¿Y por qué el Fondo Mundial nos prestó dinero? Si supuestamente no había dónde. Entonces es la hipocresía, la doble cara de cómo se llaman nuestros gobiernos. Entonces este COVID, lo que nos tiene ahorita dando una clase a través del Internet, ¿no? Que también es injusto lo que estamos viviendo. Pero sin embargo la situación está dada. Entonces están sacando lo peor de las personas en la parte corrupta, y también estamos viendo que hay gente que se compadecen de los vecinos, se comparten las compras,
por decirlo así, compran un quintal de arroz y se reparten en el barrio, en el condominio. Pues más fácil es comprar un quintal en lo que cuesta un quintal, por decirle 9, 15 dólares, ¿no? O 12, y repartirse, ¿no? Entonces, también ha habido cosas muy lindas que nos ha enseñado, por ejemplo, un acercamiento en las familias, ¿no? Ahora extrañamos, ahora entendemos lo importante que es el abrazo a un hijo, a un padre. El abrazo, el contacto físico es muy importante. Hoy estamos hacinados, ¿no? Y no podemos, ya no podemos ni siquiera darnos un abrazo en la calle, no podemos, porque decimos por el COVID, ¿no? Un virus nos hace saludarnos con el codo, nos hace que seamos menos generosos, no estires la mano, no estires un centavo a nadie porque o te contamina o contaminas, nos están haciendo egoístas. Piensen en eso, ¿sí? Entonces, bueno, decía porque estamos hablando en cuanto a aspectos políticos, de dónde los ha llevado y cómo nos ha venido llevando. Tenemos nosotros una política territorial en donde la parte administrativa ya coincide con la parte administración geográfica que tenemos, lo que hemos venido viendo. Entonces, dentro del administrativo, me gustaría que vayan viendo, ¿no? Coincide con la división política, geopolítica ahora, coincide por razones de servicio, tenemos regiones, tenemos zonas, tenemos distritos, ¿no? Que incluyen varias provincias. ¿Para qué? Para una mejor gobernanza. ¿Para qué? Para una buena y mejor repartición de la riqueza de nuestro país. Es por eso que está administrado de esa manera. Entonces, en cuanto a lo político, tenemos regiones son autónomas, o sea que sí que tenemos una gobernanza propia, ¿no? Para cada región, cada provincia, tiene cada zona. Ahorita tenemos un gobernador, provincia, gobernador, los distritos tenemos alcaldías, los cantones tenemos jefes políticos, en cuanto a las parroquias urbanas y rurales tenemos los tenientes políticos. Eso es lo que administrativamente estamos nosotros dirigidos, ¿no? La organización política administrativa del Estado ecuatoriano comprende un régimen seccional autónomo, un régimen dependiente del Ejecutivo, administrativa y territorialmente se dividen en 24 provincias. Recuerden, ¿no? Tenemos 24 provincias, 7 en la costa, 11 en la sierra, 6 en la región amazónica y 1 en Galápagos, incluidas las nuevas provincias que están creadas últimamente, que es la de Santa Elena, ¿no? Las provincias que se dividen en cantones, y estos son a su vez en parroquias, tanto parroquias urbanas como también parroquias rurales. No, vamos a darle lectura a esto. El plan territorial para Galápagos es una herramienta de planificación que nos da las directrices de desarrollo para nuestra provincia. Verán, este texto que ustedes ven que están enfrente, que me gustaría que lo lean o hagamos una lectura simultánea, es para aclararnos de por qué es como hablar de otro planeta, ¿no? Esto es interesante, el por qué y cómo están gobernados. No pueden ser, por su situación geográfica, por lo que es Galápagos, no puede tener un trato como las provincias que están en el lado, ¿cómo se llama? Territorial, ¿no? Acá, lo que es nuestro país. Como hay razones por ahí, ¿no? Dice, el plan territorial para Galápagos es una herramienta de planificación que nos da directrices de desarrollo para nuestra provincia. La necesidad de crear este documento está establecida en el marco legal nacional. Todas las 24 provincias del Ecuador elaboraron un plan regional a base de una metodología oficial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que se llama SEMPLADES. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que se llama COTAD, disposición transitoria 28ª, establece las atribuciones del Consejo de Gobierno de Galápagos. En el marco legal para la realización de este plan por parte de la institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 258 de la Constitución de la República de Ecuador, y a esta se expedida en la ley correspondiente, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos ejercerá las siguientes atribuciones para el cumplimiento de sus fines. A. Dictar las políticas generales para la conservación, desarrollo sustentable y régimen del buen vivir de las provincias de Galápagos con sujeción a las políticas nacionales. B.
Ejercer la gestión ambiental de las provincias de Galápagos. C. Planificar el desarrollo provincial y formular el plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento territorial en el régimen especial de Galápagos, de manera coordinada con la planificación nacional, cantonal y parroquial. Las políticas de la legislación nacional, el cual deberá contener los principios y las políticas de planificación, ordenamiento territorial, control de residencia y movimiento migratorio, y planificación, ingreso de vehículos, entre otros. O sea, ya es un poquito más complejo, complicado, por la misma situación. Tenemos una fauna muy especial, tenemos una flora que es fantástica, única en todo el mundo. Entonces, no podemos todos decir, ¿saben qué? Me voy a vivir a Galápagos y voy con mi carro y voy a contaminar. Entonces, todo eso están cuidando con estos nuevos regímenes, ¿no? La formulación y ejecución del plan estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno del régimen especial de Galápagos. Cumplir y hacer cumplir el plan de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial del régimen especial de Galápagos. Las políticas y planes establecidos para la provincia de Galápagos, etc. En su esencia, este documento es un plan provincial que sirve como una hoja de consensuada para el desarrollo y organización del territorio para alcanzar el buen vivir en armonía con nuestro entorno especial. Hoy en la actualidad, nuestra naturaleza, ¿no? Nuestro medio ambiente tiene derechos, antes no, y mucho más y con mayores estrictos es allá en Galápagos. Es decir, usted no puede meter ni siquiera una botella allá a Galápagos, y tampoco puede traerse ni una piedra de Galápagos, ¿no? O sea, a manera de cuando uno hace turismo, las personas que se han ido a Galápagos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Tiene que, si quiere traerse, hay una isla que parece un pedazo de luna en cuanto a la parte de tierra. Es una piedra caliza muy interesante, y no que parece, dicen, les llaman la luna porque parece la luna realmente, ¿no? Y yo me traje una piedrita que le tengo yo ahí, en cuarto, como recuerdo de Galápagos. Pero me recuerdo que cuando lo estábamos bajándonos, todo el mundo nos revisaban de que no bajemos una sola piedra llevemos. Yo lo escondí. Claro que era una piedra pequeñita, casi del porte de menos de, como una uña, el tamaño, ¿no? Escondida. Pero hay un estricto control en ese sentido. Bueno, ahora se andan quejando, no sé, de que por estos gobiernos que tenemos hoy, ¿no? Corruptos, parece que ha habido un pequeño abandono. Se en cuenta que ahora, en la actualidad, nosotros, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y todo lo que tiene que ver con nuestra autonomía como país, ¿no? Lamentablemente, este gobierno traicionero que entró, lo primero que hizo fue regalar parte de nuestro territorio de Galápagos a los gringos, porque fue regalar una isla entera. Ahí está una base militar americana, está en Galápagos. Y recuerden que los americanos, ¿no? En todas sus bases militares, los americanos tienen una protección política, ¿no? Una protección que es en cuanto a cuando visitan otros países. Si ellos matan a otras personas, están cobijadas por su constitución, ellos no se van presos. Les juzgan allá, ni sabemos si luego no les juzgan, ¿no? Entonces, eso es irse sobre los derechos territoriales de un país y su autonomía. Y nosotros teníamos una base militar en Manabí, y yo les digo, un testimonio que yo lo viví. A mí no es que me contaron o suena a manera de chisme y cosas por el estilo, no es así. Yo me acuerdo, hubo un atropellamiento tremendo, ¿no? Que fue casi un asesinato en una de las avenidas de Manta. Le atropellaron a una persona muy cercana, digamos, a la familia de mi familia. Le atropellaron en plena avenida y murió. Y él era, y miren, él era un aviador, era un piloto, estaba en la base de Manta, piloto, y fue atropellado ahí, en la avenida, por un grupo de militares americanos. Nadie se fue preso. Ellos tenían que se llama algo diplomático y no pasó nada.
Y ellos en cantinas y cosas así han pegado tiros, han matado gente y no han sido juzgados. Simplemente ellos aquí, nuestra constitución no les cobijaba. Hoy, cuando entró la Constitución República de Ecuador del 2008, lo primero que hizo el gobierno fue sacar esas bases extranjeras, sacarles. Nosotros no somos una colonia americana para que esté aquí la policía cuidándonos con el pretexto de vigilar el narcotráfico. Pero sin embargo, este gobierno lo primero que hizo fue abrir una base militar americana y lo peor de todo es una joya que tenemos nosotros como parte de nuestro país, que es Galápagos, y eso se ha hecho. Entonces, dentro del plan del buen vivir, a partir de la nueva constitución, que considero que es una de las mejores, pero lamentablemente, como nuestra constitución ya fue violada, ya no sirve. O sea, nuestra constitución tiene que haber una constituyente, tiene que ser reformada nuestra constitución. ¿Por qué? Porque ya fue violada. Recuerden cuando esta consulta fraudulenta de las 7 veces sí, también hemos de llegar a esa parte, ¿no? Cuando avancemos en nuestra historia. Van a darse cuenta que ese 7 veces sí se fueron sobre uno de los estamentos de nuestro gobierno, ¿no? De nuestro cuerpo legal, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana están locos por desaparecerle. Y como no estaba a conveniencia del gobierno de ahora, pues le sacaron, cambiaron. O sea, se fue al traste algo que fue votado democráticamente y pusieron a dedo. Todos los que están conformando el Consejo de Participación Ciudadana fueron puestos a dedo, no democráticamente. Aparentan que fue de manera legal, como lo hicieron cuando asumió la vicepresidencia esta señora que fue ahora juzgada y está libre. Y luego le pusieron como vicepresidente a Otto. Ahora Otto renuncia porque tiene aspiraciones de ser presidente, renuncia y ya viene otra, me parece que va a ser la María Paula Romo. Entonces, esa forma de votar y de poner vicepresidentes no es constitucional, es ilegal. Entonces, como ya la Constitución fue violada, ya no se puede trabajar con ese marco legal, ¿no? Ya fue violentada. O sea, ya tenemos un pésimo antecedente. Entonces, nosotros tenemos y necesitamos una nueva constituyente que tenga lo que tiene ahora, pero de pronto, no sé, pero ya todo se han burlado de los ecuatorianos, este gobierno sobre todo, ¿no? Ustedes saben, tenemos una corruptela tremenda. Jueces, 90 jueces con carnet de discapacidad. Y no solamente jueces, sino que también gentes importantes que ocupan curules, como los asambleístas, ¿no? Y no hay ni uno dice, o sea, ninguno está destituido. O sea, ¿qué justicia tenemos nosotros? ¿No? Mientras tanto, en la pandemia, en ese mes, en lo que fue, como se dice, entre gallos y madrugadas, le juzgaron a Rafael Correa y 8 años de cárcel. Y ahora que se tiene tantas evidencias, corrupciones, no hacen nada, no pasa nada, que no es conveniente, no es tiempo, que por la situación que estamos viviendo no es conveniente. Ustedes saben tremendos escándalos que tenemos ahorita, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada. Si imagínense, si 90 jueces a nivel nacional tienen discapacidad, nuestra justicia está discapacitada. ¿Cómo podemos confiar en nuestra justicia? Entonces no pasa nada. Entonces esta cuestión tiene que necesariamente cambiar. O sea, hay demasiada corrupción en nuestro país, ¿no? Y, o sea, descarada, ¿no? Entonces, necesariamente para esas nuevas elecciones tiene que haber una nueva constitución, creo yo, y aspiro, ¿no? Que el nuevo gobierno que venga piense en una nueva constituyente y una nueva constitución, porque ya fue violada, ¿no? Y haya un verdadero marco legal. Entonces, la constitución que tenemos nosotros en la actualidad funciona así. Tenemos un plan de nación de vivir y una agenda que se marcó desde el 2009 al 2013 y luego de 2013 al 2017. De aquí, del 2017 al 2020, que se acaba, no tenemos nada. Yo estuve buscando, ¿no?, el plan del buen vivir, de la revolución, que supuestamente seguía en esa línea, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que las tareas me parece, de la última o la penúltima semana, habla sobre el plan del buen vivir y que hagan unas comparaciones, ¿no? Y yo puse así de cajón una tarea
sobre cuál es el plan, cuál es la agenda de este gobierno. No tiene. No tiene. ¿No? Y eso es tremendo, ¿no? Porque todo lo que estaba planificado en lo que es el plan y el desarrollo de buen vivir, que fue perfectamente planificada y organizada, se fue al traste. A tal forma que en esos 10 años nuestro país se ha adelantado lo que en 190 años de vida republicana que nosotros tenemos, nunca nuestro país ha avanzado tanto en esos 10 años que lo que tenemos ahora, ¿no? Si yo les digo, yo vivía acá en Bellavista, y cuando salía a Bellavista tenía la carretera que era la Panamericana de doble vía, una de ida y otra de vuelta. Más abajito de mi casa había una curva que era toda una neblina tremenda, le llamábamos la curva de la Andina, porque créanme, en cada semana había un accidente ahí. Y me acuerdo cuando estudiaba en el Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes, cuando era Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes, teníamos una hora que se llamaba modelado. Nos sentábamos en las ventanas para ver a qué momento allá veíamos arriba por la ventana la curva de la andina, ver cómo se accidentaban los carros. Así estamos acostumbrados a que sean nuestras carreteras, ¿no? Ahora, de mi casa salgo a una carretera de 6 pistas, completamente alumbrada, que salgo de mi casa a una autopista, que les digo, de 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta y toda iluminada. Y yo más me demoro en entrar a Ibarra y hacer las cosas de aquí en Ibarra que llegar a Ibarra, ¿no? Y esa carretera de aquí ya Belén porque ya va hasta Taquito. Solo ese es un cambio que les digo que yo viví, que puedo decir, ven, al menos ya puedo ver una obra. Era de ver cómo eran los retenes de la policía, ¿no? Daba asco ver dónde, todos, humanamente hablando, de cómo vivían esos pobres policías, ¿no? Los retenes como eran antes. Entonces, la gente se olvida, tiene la mente frágil, ¿no? Y les digo, la edad que yo tengo, puedo darme cuenta cómo se ha ido desarrollando y lo triste que está pasando. Ahora nos ha caído una doble plaga, ¿no? Lo que es el COVID-19 y la debacle, un pésimo gobierno, ¿no? Entonces, dentro de las características que estamos viendo, digo, no, hablando de esto, de la parte política, ahora, hay un pequeño resumen, ¿no? No está tan extenso, yo espero que con las tareas que ustedes están desarrollando, ¿no? Se puedan mejorar las presentaciones también. Cuando ustedes me presenten, créanme que yo voy a aprovechar, entre paréntesis, los trabajos de ustedes, porque imagino que harán un excelente trabajo y eso generará también para mí buenos beneficios. Digo, miren, un buen trabajo, porque yo les voy a presentar más adelante un trabajo sobre las etnias de los compañeros, que da gusto y cómo no se puede compartir. Y lo tengo yo como material académico, didáctico, porque son muy buenos trabajos. Que se queden abandonados ahí es como decir, hacen buenos proyectos en las universidades y se quedan colgados en las bibliotecas, ¿no? Hay que trabajar con hechos. Si yo les mando un trabajo y hacen un trabajo bien hecho, es digno de que ese trabajo sea mostrado. Y hay trabajos que les digo, son tan buenos que yo utilizo como material didáctico y no quito los nombres, ¿no? Les pongo ya la autoría por si acaso, para que digan, no, el Damián está presentando trabajos ajenos. No, no, no. Yo trato y trato de vivir de manera que sea lo más honesta posible, ¿no? Hacer lo correcto. Quiero que me vayan conociendo en ese sentido. Cuando veo yo, por ejemplo, trabajos que tienen que hacer individuales y veo que se han regalado las tareas o se han compartido, tareas que no son en grupo, por ejemplo, que no son en grupo y hacen solos, pero coinciden, ustedes saben, se prestan los trabajos. Lo que yo hago es ser bien justo. Es un buen trabajo, perfecto, tiene 100 sobre 10, 10. Pero descubro que hay 2 que presentan el mismo trabajo. Entonces yo soy equitativo, les digo, 5 puntos para el uno, 5 puntos para el otro. Pero si se ha dividido el mismo trabajo entre 3, entonces digo, el trabajo vale 10, 3 para uno, 3.3 para uno, 3.3 para el otro, 3.3 para el otro. ¿Entienden? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya se fueron. Sí, Ya, ok. perfecto. Entonces, vamos aquí solamente hay una de una manera muy general lo que estamos presentando. Sí, está Entonces, claro. en cuanto a la costa litoral, gracias. Tenemos que lo que se había mencionado antes, región localizada desde la cordillera de los Andes, se extiende de sus estribaciones occidentales hasta el mar. Está atravesada por una cadena montañosa baja, ya vimos, ¿no? De 800 metros de altura,
construidas por extensas planicies y aluviones. En esos sectores, en ese sistema montañoso, que son pequeños montes, hay asentamientos humanos, ¿no? Y a esas personas que viven en esos les llaman montubios, ¿no? Normalmente en la costa, ¿no? Y sobre todo en las ciudades que son un poquito más desarrolladas, como por decirle Guayaquil o Manta, desprecian a sus propios ciudadanos cuando se llaman montubios. Y no saben que el montubio es un grupo étnico muy importante en nuestro país, que han hecho historia, y a los cuales se merecen todo el respeto del mundo. Primero por ser personas, y segundo porque forman un grupo étnico que forma parte de nuestro país y tienen características sociales, culturales, muy lindas, intensas y ricas, sobre todo en cuanto en lo cultural, en lo musical, en las coplas, en su vestimenta, en su manera de hablar, en el trato, el respeto que tienen a la naturaleza. Entonces es muy importante aprender y que sepamos que eso forma parte de nuestro país. Su orografía está conformada por pequeñas montañas que son prolongadas por la cordillera de los Andes y va perdiendo altura conforme va avanzando hacia la costa, ¿no? Usted sabe que cuando salimos de la costa vamos bajando, ¿no? Y la parte paisajística, ¿no? La flora, cómo va cambiando cuando pasamos de la sierra a la costa. Yo me acuerdo cuando viajaba a Manta, todos los años yo iba a Manta 2 veces al año. Una para pasar vacaciones, vacaciones largas. Yo siempre he ido a Manta con mi familia, ¿no? Porque mi ex esposa es de Manta. Entonces, nosotros íbamos, y créanme, era miedoso. Mis primeros viajes a Manta era terrible. Daba miedo la carretera de Aloa a Santo Domingo. Constantes accidentes, horrible. Y hay que ver ahora, ¿no? Y la carretera que va desde acá, porque si salimos a Esmeraldas por aquí, por San Lorenzo, y cogemos la vía que es ¿cómo se llama del Pacífico? Es hermosísima. No sé en qué condiciones estará ahora, ¿no? Pero sorprendente cómo uno ya puede viajar. Yo me hice un viaje, fui desde aquí a San Lorenzo por toda la vía del Pacífico, me fui hasta Guayaquil y regresé por Cuenca. Me di un tremendo viaje en carro, ¿no? Eso porque ahora tenemos un sistema de carreteras maravilloso que nos dimos. Realmente yo considero un lujo hermoso, ¿no? Que tengo un lindo recuerdo de lo que es ver el paisaje ecuatoriano que nosotros tenemos, esos pisos geológicos que nosotros tenemos. Es maravilloso. Y tener la oportunidad, nuestro país es pequeño, ¿no? Y es importante que conozcamos nuestro país. ¿Y conocerlo para qué? Para amarlo, para respetar, ¿no? Pero hoy es una pena miren, yo tengo un poquito de tristeza de lo que está pasando con nuestros aspectos políticos de nuestro país ahora. Ahora están haciendo que nosotros tengamos un despecho, unas iras contra la costa, o sea, contra nuestros hermanos ecuatorianos costeños. Otra vez nos están dividiendo costeños de la cordillera, con los serranos. En todos ustedes vayan viendo, ¿no? Quiere ser presidente de la sierra, que quiere ser presidente de la costa, y no. Y recuerden que cuando llegó este presidente Correa, unió el país. Aquí no estuvo separando. Hoy, en cambio, nosotros, yo les digo, todo lo que está pasando en la costa y cómo ellos trabajan, cómo nos les hicieron de menos, sobre todo en esta protesta del mes de octubre, que fue muy racionalizada y muy de a pecho en cuanto a que había que exigir esos derechos, ¿no? Que se estaban mancibando. Entonces, saben, un gobierno completamente corrupto y descarado. Sale la gente con el derecho a protestar. No, claro que los medios de comunicación no pasaron nada, solamente las redes vimos y los malos fueron los que fueron a protestar. Entonces sale un alcalde a decir y una Cintia Viteri, que se mete en ese tiempo, no, que a Guayaquil no entra. Perdón, ¿Sí? Damián, perdón, Sí, disculpe. sí. Quería acotar algo en cuanto a lo que usted está hablando. Le he estado escuchando muy atenta a todo lo que nos ha estado hablando. Me parece muy bien, excelente. De que los compañeros, nosotros conozcamos en la parte histórica y todo lo que ha pasado con nuestro país en todo este tiempo, en todos estos años. Muy bueno, excelente.
Otro punto que quería también es decirles acerca de lo que está, de todo lo que usted nos ha hablado, está muy bien. Y nosotros como estudiantes del ITCA, desde su expertise, ¿en qué punto nosotros podríamos ser un aporte en cuanto a todo esto lo que está aconteciendo? Mire, verá, primerito, no permitir que nuestro país sea dividido, ni siquiera políticamente. ¿Por qué? Porque el hecho de tratar a nuestros indígenas, ¿no? Acá no hay, ningún indio entra a Guayaquil y que ellos bloquearon, recuerden ustedes el puente, este puente que es importantísimo para llegar a Guayaquil, ¿no? Eso es ilegal, es nuestro país. Y cerraron como decir, cerraron la frontera, ¿no? Y tratar a los indígenas como que fueran lo peor de nuestro país y que no les permiten la entrada. Eso se genera divisiones. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora como ciudadanos ecuatorianos, primerito, no dejarnos dañar el corazón, ¿no? Sacar lo mejor de nosotros. Y de lo mejor de nosotros saber elegir, decir, bueno, ¿quién realmente, de dónde viene, cómo viene y qué es lo que ha hecho y cómo está haciendo? Porque por las obras uno conoce. Quiera o no, las obras habla por sí solas. Si viene un tipo que le dice, ¿sabe qué? Me preocupa muchísimo el país y es importante que reactivemos el sistema económico de nuestro Ecuador y nos preocupa que la gente haya más pobreza y necesitamos mejorar las condiciones económicas. Y es un banquero que cuando hubo el feriado bancario, ¿no? Fue el que se aprovechó, se enriqueció de un día para otro, porque él compró todos los bonos. Son dueños ahora de todos los bonos desde que se generó esta debacle económica en nuestro país. Entonces, una persona que evade pagar impuestos, ¿no? Y pillado cuántas veces y que salga y decir que cuánto pagan ustedes por impuestos. Le estoy hablando del Alvarito Novoa, por ejemplo. Él ha permitido que niños trabajen en sus plataneras, ¿no? Y vean cuánto pagan, y ha sido desenmascarado. Y que venga un tipo ahora y se viste de santo. Y sobre todo lo más triste, a mí lo que me apena, es que utilizan el nombre de Dios en vano. Se sienten personas santificadas, se sienten privilegiados, es como profetas, ¿no? Con la mano en la Biblia y cosas por el estilo, por Dios. Entonces hay que ver esos hechos. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, saber pensar, saber medir, analizar lo que ha pasado, lo que se ha venido generando, lo que podemos vivir ahora. Hoy, por ejemplo, miren, tenemos una situación tan difícil, ¿no? Que el lado humano, por ejemplo, miren, yo estoy pagando un arriendo ahora. Salí de mi casa porque dije, yo quiero comida para mi familia, en fin, cosas muy particulares, ¿no? Y hablar con los dueños de casa, ¿sabe qué? Que nos bajen el arriendo porque estamos en una situación complicada. Lo hacen, pero no todos, ¿entienden? O sea, el lado humano de las personas es lo que nosotros tenemos que sacar, lo mejor de nosotros, ¿no? Y como ya se acercan las nuevas elecciones, créanme, ¿no? Ustedes pónganse atentas, no en los medios de comunicación oficiales. No les pueden creer, no hay que creerles, es la mitad, ya les digo. Ellos dan noticias sesgadas de acuerdo a las conveniencias que ellos, y lamentablemente es así. La mayoría de las personas, nosotros como personas, nuestra psicología se deja conducir, somos maniobrables, somos seducidos, somos inducidos. Me gustaría mostrarles en algún momento, si nos da el tiempo, de cómo los medios de comunicación inducen al comportamiento de las personas a través de las propagandas, a través de lo que se dice y cómo se dice. Ahora vivimos en un tiempo de pánico, de miedo, ¿no? Y créanme que esta pandemia sí tenemos un virus, pero no una pandemia como nos están pintando. ¿Por qué? Porque nos están metiendo miedo. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que están haciendo con el gobierno no salgamos a protestar y nos mantengamos nosotros chiquitos, mudos y sordos. Y se aprovechan de esta pandemia. Lo que hemos venido viendo con todas las políticas que nosotros hemos estado siendo testigos. Ahora las refinerías les van a regalar a precio de huevo de gallina enferma, como se dice vulgarmente, ¿no? Dense en cuenta cómo es posible que una familia, ¿no? Que hijas de un presidente, un expresidente que se fue robando en quintales el dinero. Hablo de la Abdalá Bucaram, un ladrón descarado. Yo les voy a mostrar, ustedes van a ver y están ahí los videos que están montados en la unidad 4, me parece,
en donde están todos los gobiernos caídos y derrocados y las consecuencias de cómo se dio. Vean cómo se generó la dolarización y van a darse cuenta cómo este corrupto se robaba en quintales, se robaba la plata. Si cuando hubo cuando ya se le cogió y se largó para Panamá, en la casa, dentro de las casas hay unos aljibes, o les llaman caletas, ¿no? Es como una especie de sótano, en donde en nosotros sería un reservorio de agua para bombear y que no nos falte agua todo el año. Es un tanque grande. Allá en la costa tenían 3 casas, unas caletas, dormitorios así, de 4x4, enteritos, llenos de dinero. Eso se les descubrió a la Bucarán, a esta familia ladrona, ¿no? Y resulta, viene este nuevo gobierno y van con él, y pactan con él, y le traen nuevamente, y le premian, y le dan las eléctricas, y parte de los hospitales. O sea, ¿qué hay ahí? O sea, no podemos ser nosotros torpes o tontos para no darnos cuenta y ver toda esa maraña, ¿no? De gente que está ahí involucrada. Y si, Perdón, sí, perdón, disculpe, Damián. Muy bien lo que usted está hablando, excelente. Estoy de acuerdo, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo todo lo que usted está hablando. Debemos, creo que, como usted mismo habla, ¿no? El ser personas solidarias, conscientes, humanas, el tener sobre todo un criterio formado, tener una personalidad clara hacia dónde vamos y quiénes somos. Estoy de acuerdo en lo que usted. me Eso alegro muchos de mucho. los compañeros deben saber, y creo que si usted está en este momento con nosotros como docente de esta materia, el enseñarnos, el hablarnos, el impartir sus conocimientos, creo que algunos de mis compañeros, no sé, bueno, no han de saber la historia, lo que pasó, el salvataje y todos los acontecimientos de nuestro país que se han presentado. Es que claro, son Salvataje jóvenes, no han visto bancario, esa realidad que la que vivíamos antes nosotros, ¿no? Yo les digo, las personas que ya tenemos pasados los 40, vamos en los 60 años, ¿no? Hemos sido testigos de lo que realmente ha pasado en nuestro país. O sea, no nos han contado, no hemos visto en películas, sino que lo vivimos. Y ventajosamente hoy tenemos video grabadas, ¿no? Que no han podido ser manipuladas. Y ahí están, y vamos a ver. Y entre el material que ustedes tienen ahí en el aula virtual, van a darse cuenta, y es importante que los vean para que los discutamos, para que le hablemos, ¿no? Y también tener conocimiento de lo que pasó. Y hoy en la actualidad, cuando hubo este revuelta, entre paréntesis, protesta, que fue en octubre, ¿no? Ellos sacaron los medios de comunicación, solamente les convenía. Es decir, hoy los medios manipulan. Vemos lo que ellos quieren que veamos y escuchamos lo que ellos quieren que escuchemos, ¿no? Entrevistan a gente que solamente quieren que tienen un cierto lado y no muestran los dos. Aparentemente dan la impresión de que fueron los dos y no es así. Entonces, en eso tenemos que estar atentos. Con esto aquí vamos a cerrar la clase. Solamente quiero dejarles a ustedes si tienen ustedes preguntas. Tenemos mucho para hablar en la parte de nuestra realidad, ¿no? Vimos hace un poco, lo que continúa ahorita son aspectos muy generales de lo que es nuestra costa, nuestras riquezas y recursos geográficos que nosotros tenemos y cómo lo estamos aprovechando. Y que había antes, y que hubo antes, que hay ahora y a dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Nuestra realidad también geográfica, nuestra realidad en cuanto a recursos, ¿no? ¿Hay alguien que se sumó, por si acaso, a la clase para poderle poner en la asistencia? Quiero que todos enciendan sus cámaras. En el momento voy a dejar de grabar para responder.